Muy bien. Muy buenos días con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Iniciamos con el curso, o seguimos con el curso de análisis de políticas públicas, ¿no? Como docente virtual, soy contador público colegiado Aldo Ali Acuña Percano, docente virtual de CAMEX, consultor e investigador en gestión pública y privada. Muy bien, entonces en el curso de políticas públicas, siguiendo con el contenido del módulo 1 que ya hemos finalizado, ahora estamos en el módulo 2, los debates contemporáneos sobre las políticas públicas. El día de hoy, viernes 12 de febrero de 2021 a las 11 de la mañana, está programada la unidad 10. ¿Y cuál es el tema? Cómo la politics influencia la policy. Vamos a ver cómo se influencia la política y los políticos, ¿no? ¿Qué significa politics y qué significa policy? ¿No? Vamos a detallar con más énfasis lo que dice en esta unidad 10. Primero, introducción. Segundo, la burocracia como actor político, ¿no? Dentro de la burocracia como actor político determinamos, ¿no? Dentro de la burocracia, ¿no? ¿Qué se hace ahí? ¿No? La maximización presupuestaria, la redefinición burocrática. En el punto 3 vamos a ver sobre la influencia de los partidos, ¿no? Esta influencia de los partidos, cómo se determina al elector mediano, a los ciclos partidarios y el ciclo electoral. Y punto 4, los actores no convencionales y la acción pública, ¿no? Dentro de este punto 4 se determina la teoría de grupos, los recursos de poder, contención y movimientos sociales, opinión pública y acción pública. Muy bien. Entonces, cuando se hace esta pregunta, pues, ¿no? ¿Cómo la politics influencia a la policy? ¿No? Pero quiero saber qué cosa significa politics y qué cosa significa policy, ¿no? El término politics en inglés significa juego político, ¿no? Y se refiere a las dinámicas de alianza y conflicto establecidas entre actores políticos. La elección de un gobierno conservador es un acto de politics, ¿no? El concepto de policy se refiere a la acción gubernamental, expresada en términos de programa público, como por ejemplo la política antitabaco o la política de defensa de un Estado. A priori, la relación entre estas dos nociones es muy simple. En los sistemas democráticos liberales, las preferencias de los ciudadanos se reflejan supuestamente a nivel gubernamental, a través de las elecciones. En teoría, los gobiernos elegidos deben poner en marcha las políticas públicas apoyadas por sus electores, ¿no? Así lo determina Schneider y Frey en 1988 en su teoría, ¿no? ¿Cuál es su teoría? Que los gobiernos elegidos deben poner en marcha las políticas públicas apoyadas por sus electores. Como visualizan ahí en el cuadro, ¿no? En el cuadro que es el circuito de producción de la acción pública en una democracia liberal, ¿no? Siguiendo la semejante lógica, este bucle debería permitir explicar por qué se generan las políticas específicas y por qué cambian a lo largo del tiempo. Las elecciones serían el mejor sistema de rendición de cuentas, castigando a los gobiernos que incumplen las expectativas de la ciudadanía y premiando a los que realizan los deseos de sus votantes. En realidad, este ciclo virtuoso no parece tan claro ni tan fluido.
el efecto del juego político sobre la acción pública va mucho más allá del simple juego institucional. Numerosos actores políticos influyen sobre la toma de decisiones y por ende sobre el diseño final de las políticas públicas. ¿Quiénes son estos actores? ¿No? Que se hace la pregunta. La siguiente pregunta, ¿y cómo influyen sobre el desarrollo de la acción pública? Estas son dos de las preguntas centrales a las que se enfrentan los científicos sociales. Tres debates ayudarán a entender en relación. El primer debate se centrará en el efecto de la burocracia sobre la acción pública. El segundo versará sobre el impacto de los partidos políticos. Y el tercero tratará del peso de los actores no convencionales sobre la toma de decisiones. Según el circuito de producción de la acción pública en una democracia liberal, se comienza, ¿no? Comienzan con el ciudadano, ¿no? Es el primer hito, segundo, elecciones, tercero, partido ganador, cuarto, gobierno, y el quinto, como la política pública, ¿no? Como la política. Ese es el circuito que se determina para realizar, ¿no?, la acción pública en una democracia liberal. Muy bien. Dos, la burocracia como actor político. Concebida en un primer momento como el símbolo del proceso de racionalización del mundo por Max Weber, ¿no?, en su teoría de 1925. ¿Y qué determina él? Que la burocracia se rige por unas reglas en un entorno de legitimidad legal y racional. Asimismo, según la teoría clásica de Wilson en 1987, la burocracia es un ente neutro al servicio del Ejecutivo y que se limita a aplicar las decisiones políticas que se le transmiten sin cuestionarlas. Sin embargo, en la realidad, esta relación es más compleja y numerosos autores han cuestionado la supuesta imparcialidad de la administración pública, para insistir, al contrario, en su autonomía respecto al poder político. Vamos a ver tres puntos muy importantes. Dentro de la burocracia, la maximización presupuestaria y la redefinición burocrática. Dentro de la burocracia. En su libro, para la Fundación RAND, ¿no?, Incide Burocracies, de Antonio Duns, en 1967, pretende demostrar que el comportamiento de la burocracia puede ser analizado desde la perspectiva del actor racional. En ese sentido, se inspira más en la perspectiva de la burocracia de Mises, ¿no?, que en el escrito de Weber, ¿no? Se trata, pues, de una aplicación de la teoría de la elección pública al campo burocrático. Tres hipótesis fundamentan el razonamiento de Duns. Primero, los burócratas intentan conseguir sus metas de forma racional. Segundo, los burócratas persiguen su interés propio. Tercero, el comportamiento de una burocracia hacia el exterior depende estrechamente de sus dinámicas internas. Duns identifica en su estudio tres variables que moldean la personalidad de los burócratas. Uno, el perfil psicológico del individuo. Dos, su posición en la jerarquía administrativa. Y tres, su posibilidad de ascender. A partir de ahí, 5 tipos ideales aparecen. El primero es el trepador.
que está dispuesto a todo para conseguir sus fines. El segundo es conservador, que prefiere la seguridad de su empleo y evita cualquier acción que pudiera poner su situación en peligro. Por su parte, los fanáticos son fieles a una única política y no dudarían en sacrificar el resto para conseguir su meta. Siguiente, los promotores tienden a intentar promover cualquier asunto que permita asentar su servicio. Están dispuestos a apostar por el cambio y son administradores imparciales. Su lealtad es más amplia que la de los fanáticos, pero se limita a su propia agencia. Y finalmente, los estadistas tienen un gran sentido del deber y del bien común, son defensores de los intereses de la nación en su totalidad y toman en cuenta la totalidad de la administración a la hora de decidir. Dance insiste para que se tenga en consideración el ciclo de vida de la burocracia para entender su comportamiento. Según este autor, las burocracias buscan exclusivamente la expansión de su servicio. ¿Por qué? Porque da igual que en la teoría de la evolución de Darwin. Las burocracias se enfrentan para conquistar nuevos recursos y asentar su dominio. Durante la fase de aparición de un servicio administrativo, dicho servicio tiende a centrarse en sus objetivos de forma escrupulosa y a realizar las acciones de forma eficiente, guiado por los fanáticos. El objetivo es el de conseguir el tamaño suficiente para poder administrar más recursos y competir con las demás burocracias. Cuando una burocracia se convierte en un servicio importante, significa que ha creado un conjunto de rutinas que han mejorado su eficacia. Con la liberación de una parte de sus fuerzas productivas, la burocracia tiende a reorientar su acción. Suele intentar acumular nuevas competencias. Sin embargo, a pesar de la voluntad de los líderes de conquistar nuevos recursos, aparece una gran inercia interna generada por el aumento del tamaño. Los subalternos ya no responden como el primer día y tienden a frenar la innovación. Mientras que en la fase de expansión inicial dominaban los fanáticos, son los conservadores quienes toman el relevo en la fase de asentamiento. Esta primera aplicación de la teoría de la elección pública a la burocracia es interesante, ya que aporta una visión crítica de un fenómeno en pleno apogeo durante los años en los que Dance redactó en su libro. No obstante, hay que reconocer que esta obra carece de evidencias empíricas y quizá tampoco sea su objetivo, planteada en un primer momento como una serie de informes para la Fundación Rand. La ambición de Dan era la de romper con las teorías del estado de bienestar. La historia le dio la razón, ya que a partir de las crisis petroleras de los años 70, sus teorías empezaron a alimentar los programas de los republicanos en los Estados Unidos y los de la nueva derecha en la Europa continental. B. La maximización presupuestaria. Sin lugar a dudas, el heredero natural de Downs en el campo del estudio de la burocracia es William Niskanen en 1975. A la manera de Dance y Niskanen, ¿no?, parte de la idea de que las burocracias intentan maximizar su interés propio
Este objetivo se plasma en varios elementos como el salario, el prestigio, la expansión burocrática. Las ventajas del puesto o el poder, que son las variables que componen su función de utilidad, todas estas variables son funciones crecientes del presupuesto que reciba la administración. En otras palabras, la existencia y el incremento de estas variables depende del presupuesto que maneje el servicio administrativo. Por tanto, tendrá interés en maximizarlo. Niskanen afirma que en un mercado competitivo, las empresas actúan teniendo en cuenta la oferta y la demanda en función del nivel de cada una de ellas y se fijará un costo de los bienes y servicios que producen hasta encontrar el equilibrio. Sin embargo, en el sector público, este sistema no puede funcionar. ¿Por qué, profesor? Porque está puesto que el gobierno atribuye recursos a sus administraciones de forma unilateral. Cada año distribuye una parte de la recaudación de los impuestos entre los servicios administrativos del Estado para proveer diferentes tipos de bienes y servicios a sus usuarios. La flexibilidad presupuestaria es escasa en estas condiciones. En el modelo de Niskanen, basado en el caso de Estados Unidos, donde los servicios públicos son gestionados mayoritariamente por agencias administrativas independientes. Una agencia administrativa trabaja de forma exclusiva con el poder político y viceversa. Pero se trata de una relación monopolística en la que cada año la administración rinde cuentas al poder político, o sea, al Congreso estadounidense en este caso. Y al mismo tiempo le pide dinero para continuar su tarea. Según Niskanen, esta relación genera un efecto perverso. ¿Por qué, profesor? Porque por una parte, los congresistas que participan en los comités de control de las tareas de la administración están muy interesados en maximizar su posición, captando más presupuesto para aumentar su peso político. Por otra parte, la administración goza de un amplio margen de maniobra a la hora de presentar su presupuesto anual al Congreso. El resultado es que las administraciones tienden a presentar un presupuesto igual o superior al costo mínimo esperado por el poder político que las controla. Esta dinámica provoca un aumento paulatinamente, pero constante, de los presupuestos dedicados a ciertos servicios administrativos. La autonomía de la administración es muy amplia en el modelo de Niskanen. Por ejemplo, el burócrata es el único que puede definir la plusvalía que aporta a la ciudadanía a través del servicio que controla. La búsqueda del interés propio y la colusión entre los burócratas y políticos hacen que los primeros estén constantemente proponiendo nuevos proyectos y pidiendo más recursos públicos a los segundos. En otras palabras, intentan maximizar su presupuesto discrecional, es decir, la diferencia entre el presupuesto otorgado por el Congreso y el costo que conlleva producir bienes y servicios para los usuarios. A pesar de su popularidad y de confirmar estudios previos, según la tesis de Wildavsky en 1964, determina que la aproximación al fenómeno burocrático como fuente de expansión del gasto público no ha generado consenso en la comunidad científica.
Las principales críticas se centran en la falta de análisis, pero análisis de los criterios de control de la administración por parte del poder político, tal y como lo afirma Kiewit y McCubbins en 1991 en su tesis La delegación de un cierto poder discrecional a la administración no significa que el poder político haya abdicado. Frente a esta exageración, McCubbin y Schwartz, en 1984, insisten en que el Congreso prefiere un sistema de control basado en la alerta al fuego, más que en el control policial. El primer tipo se refiere a un control pasivo, indirecto y descentralizado de las distinciones o disfunciones burocráticas, mientras que el segundo implica una actitud mucho más proactiva, directa y centralizada. La razón de esta elección radica principalmente en el coste del sistema. Resulta mucho más fácil reaccionar a raíz de la queja de un tercero y que monitorizar constantemente la acción administrativa. C. La redefinición burocrática. Al igual que Niskanen Dunleavy en 1985 considera a los burócratas como individuos racionales que intentan maximizar su postura dentro del marco institucional en el que desempeña su labor. Sin embargo, estos autores difieren en varios puntos. Primero, según Dunleavy, el interés propio de la burocracia no existe. En realidad, cada escalón del aparato burocrático tiene sus intereses propios y el interés del jefe de servicio no tiene por qué coincidir con el del agente de ventanilla. Segundo, la burocracia es un conjunto de administraciones en lucha entre sí para conseguir dinero, prestigio y poder. Por ello, ver la administración como un ente uniforme y todopoderoso es poco realista. Tercero, el presupuesto de la administración, tal y como Niskanen lo entiende, no existe. En realidad, existen varios tipos de dotaciones presupuestarias, como el presupuesto básico, el presupuesto por divisiones y el presupuesto de determinadas programas. Mientras que el primero beneficia a todos, el aumento del segundo solo beneficia a unos pocos y el tercero beneficia a la élite burocrática que dirige los programas en cuestión. Cuarto, cada agente tiende a privilegiar el tipo de presupuesto que más le beneficie, lo que introduce una línea de fractura entre los intereses de los agentes de una misma administración. La teoría de Niskanen permite explicar las dinámicas incrementales de crecimiento burocrático, pero pierde su capacidad de explicación frente a ciertas situaciones críticas. Y ese es el caso de la transición hacia la nueva gestión pública en el Reino Unido, que consistió en aplicar los preceptos de esta corriente a la administración pública. Y a partir de la victoria de los conservadores en las elecciones generales de 1979. Contra todo pronóstico, numerosos altos funcionarios apoyaron esta medida, aunque a primera vista iban claramente en contra de los intereses de la burocracia tradicional, al recortar su presupuesto y limitar
el número de sus agentes. Y se hace esta pregunta: ¿cómo explicar esta incongruencia? Toleavi, en el año 1991, en su tesis, subraya que la ambición de los altos funcionarios no consiste en captar un presupuesto cada vez más importante o en ampliar la plantilla de agente a su cargo, ya que dicha evolución le generaría más trabajo de gestión de recursos humanos y más tareas rutinarias. En realidad, los líderes administrativos prefieren trabajar codo con el poder político en agencias de pequeño tamaño, donde puedan participar activamente en la toma de decisiones. Precisamente para marcar este estatus elevado, los altos funcionarios británicos apoyaron las medidas de agencialización en los años 80, y esta forma de elitismo burocrático privilegió claramente el modelo de una nueva gestión pública, ya que servía a los intereses de las élites burocráticas. En paralelo, perjudicó a la masa de agentes de base de la burocracia clásica, que vio su puesto peligrar después de la merma conservadora impuesta por el programa de Next Sticks de Margaret Thatcher. Este proceso toma el nombre de redefinición burocrática y, según Durleavi, se fundamenta en nuevos comportamientos que consiste en separar claramente las teorías de control de las tareas de gestión rutinarias y en externalizar todas las tareas subalternas. En otras palabras, se trata de una forma de adaptación de las élites administrativas al nuevo entorno burocrático de los años 80. 3. La influencia de los partidos. Los autores de la nueva economía política han sido particularmente activos en analizar el impacto de los partidos políticos sobre la acción pública. Según ellos, el comportamiento de los políticos es racional y estos buscan, ante todo, una victoria en las elecciones. Por otro lado, los votantes también esperan conseguir algo a cambio de su voto. Por consiguiente, tanto los primeros, que conforman ofertas políticas, como los segundos, que constituyen la demanda política, desarrollan estrategias racionales para conseguir sus objetivos. Pero, sin embargo, mucha de esta teoría sufren problemas a la hora de ser aplicada a casos reales. Vamos a ver estos 3 puntos: el elector mediano, los ciclos partidarios y el ciclo electoral. Muy bien. El elector mediano. En su libro An Economic Theory of Democracy de Anthony Dance, en 1957, intenta analizar el comportamiento de los partidos políticos con las herramientas de la economía neoclásica. Dance plantea varios dilemas a los cuales intenta encontrar una solución. El teorema del elector mediano, ¿no? Como visualizan ahí, ¿no? Este es el teorema del elector mediano. Planteado en un primer momento por Hotterline, ¿no?, en 1929 y Black en 1948. Es, sin lugar a dudas, uno de los más famosos, y su desenlace conlleva importantes secuencias sobre las políticas públicas. El votante mediano es el que se encuentra en una situación
tal que la mitad de los votantes respaldara un tipo de política y la otra mitad de la política. Pero la otra mitad de la política inversa. En otras palabras, sus intereses se encuentran en el punto medio, entre los dos bandos, ¿no? Entre los dos bandos, como lo expresa ahí en el cuadro. Esta es la preferencia de los votantes, ¿no? Estos son los tipos de políticas, ¿no? Recorte presupuestario drástico, recortes leve, statu quo, inversión ilimitada, inversión masiva. Y en la parte de abajo determina los selectores, ¿no? Con su número respectivo. Según el teorema de Dance, ¿no? En unos comicios mayoritarios unidimensionales, bipartidista y donde cada elector elige la opción más cercana a sus intereses. El candidato elegido será el candidato cuyo programa se acerca más a la preferencia del votante o elector medio. La razón es muy simple. Si un partido propone recortar el presupuesto nacional de forma drástica para limitar el déficit, solo captará el voto del elector 1. Mientras que si propone el statu quo, podrá captar el voto de los electores 2, 3 y 4. El resultado es que los partidos tienen que proponer el programa electoral más mediano posible para captar así el máximo número de votantes. En estas condiciones, las políticas públicas diseñadas por los partidos estarán pensadas ante todo para agradar al votante mediano y permanecer en el poder el mayor tiempo posible. En el cuadro que ustedes ven del teorema del elector mediano de Dons, ¿no? Ahí se podía, ¿no? Se podía, digamos, determinar que el resultado de los partidos tiene que proponer el programa electoral, ¿no? En realidad, las cosas ocurren de forma más compleja. Primero, suelen existir más de 2 partidos. Luego, dichos partidos no se enfrentan sobre un único asunto. Además, el voto es un acto sumamente complejo que no siempre lleva a apoyar al partido que defiende los intereses de uno mismo. Aún así, el teorema de Downs es importante para entender la lógica subyacente de la oferta política y el diseño de las políticas públicas. B. Los ciclos partidarios. De los años 60 hasta los 80, una de las herramientas favoritas de la macroeconomía ha sido la curva de Phillips, ¿no? Como visualizan ahí, esta es la curva de Phillips. Del nombre del economista neozelandés William Phillips en 1958. Dicha curva ilustra el supuesto dilema entre inflación y desempleo, ¿correcto? Muy bien. Si un gobierno intenta luchar contra la primera, aumenta el segundo y viceversa. Cualquier intento de limitar la inflación a través de políticas de austeridad provocaría un auge del paro. Al contrario, la implementación de políticas contracíclicas para luchar contra el desempleo generaría un aumento incontrolable de los precios. No obstante, la aparición en los años 70 del fenómeno conocido como estanflación, ¿no? Inflación alta y estancamiento,
a raíz de la crisis petrolera, propició el abandono de este modelo. La teoría del ciclo partidario de Douglas Higgs en 1977 tiene que ser entendida en este contexto. Según Higgs, los ciclos económicos, es decir, la sucesión de fases de expansión y de contracción de la economía, serían explicables por la presencia en el poder de un determinado partido. Pero se supone que los partidos de derechas favorecen el control de la inflación y la disciplina presupuestaria, lo que puede causar un aumento brusco del paro, ¿no? Crédito caro, poca inversión, poca creación de empleo. Esta preferencia se debe a que los partidos, ¿no? O a los partidarios naturales de los partidos de derecha suelen provenir de las clases altas de la sociedad. Al ser propietarios, estos individuos rechazan cualquier intención inflacionista que acabaría reduciendo el valor futuro de sus bienes. Al mismo tiempo, el paro les afecta poco, pues sus profesiones no están tan expuestas a la competencia como las de los trabajadores más pobres. En cambio, se supone que los partidos de izquierda favorecen el pleno empleo y el crecimiento, lo que pueden causar problemas vinculados con la inflación, ¿no? Crédito barato, inversión alta y pérdida de valor de dinero. Esta tendencia inflacionista es razonable si se supone que los votantes de izquierda provienen de la clase menos favorecida de la sociedad y que su única forma de crecer es a través del crédito. Al desempeñar profesiones muy expuestas a la competencia y al paro, mantienen una fuerte aversión por el desempleo. En definitiva, cada partido propone un tipo de solución que constituye el núcleo duro de su identidad política. Por ello, el resultado de las elecciones influiría profundamente en los ciclos económicos de expansión y contracción, de crecimiento y de recesión. Pero, siempre hay un pero. Por muy razonable que parezca este enfoque, las evidencias empíricas que lo fundamentan son limitadas. Por una parte, las medidas económicas adoptadas por el partido previamente elegido dejan una herencia institucional a sus sucesores que limitan su margen de maniobra. Hay que tener en cuenta también el pragmatismo de los gobernantes. Por ejemplo, en el caso español, el gobierno socialdemócrata de Felipe González realizó hasta 77 privatizaciones de entes previamente públicos entre los años 80 y 90. El ciclo electoral. En la misma línea teórica que Higgs, William Nordhaus en 1975 considera que las políticas públicas varían en función del calendario electoral. Los partidos son ante todo empresas políticas dirigidas por actores racionales que buscan asegurar su propia supervivencia de una relación a otra. Ello significa que su horizonte temporal nunca va más allá de los 4 o 5 años de su mandato. Perdón. Por ello, no dudan en usar su poder institucional para conseguir ser el reelegido, aunque ellos signifiquen producir políticas públicas únicamente para ganar votos. Este comportamiento generaría variaciones económicas en función del calendario electoral. La fase de luna de miel que se abre el día después de una victoria electoral suele ser la de mayor apoyo al gobierno.
Este periodo suele durar unos 4 meses. Al acabar este periodo, arranca la fase de contracción del gasto público. Esta fase de reajuste económico sirve para controlar las tensiones inflacionistas. Es el momento en que los partidos victoriosos empiezan a aplicar medidas impopulares, como el recorte de presupuesto de varios sectores de acción pública, y esta política de austeridad puede provocar más paro al subir los tipos de intereses. Lógicamente, significa también un descenso de la popularidad. Con la perspectiva de las próximas elecciones, se abre una fase de expansión del gasto en sectores estratégicos para atraer a los votantes. Y esto provoca una subida de la popularidad 6 meses antes de los comicios, pero puede generar una subida de la inflación a medio plazo. Para mitigar los efectos del calendario electoral sobre el rendimiento económico, existen varias soluciones. Sin embargo, ninguna es definitiva y todas tienen efectos colaterales. Una de ellas consiste en educar mejor a la ciudadanía. Se trata de una política que supone un gasto importante. Además, solo obtendrían resultados a largo plazo. Y también se pueden crear agencias independientes, como las agencias de regulación de los sectores de la telefonía, de transporte aéreo o de la bolsa. Y estas agencias agrupan a tecnócratas desvinculados de los partidos políticos. No obstante, ello plantea una pregunta de fondo sobre su legitimidad como autores no elegidos por la ciudadanía. Entre los varios estudios dedicados y buscar evidencias empíricas que soporten a esta teoría, destaca la síntesis de Blaise y Nadiau en 1992, que han demostrado que el presupuesto para las carreteras tendía a aumentar en Canadá justo antes de las elecciones entre 1951 y 1984. Por otra parte, no hay que subestimar la influencia de factores externos. ¿Por qué, profesor? Porque las presiones internacionales que pueden empujar a un partido a tomar decisiones bajo esa presión y perder el control de la agenda gubernamental. En definitiva, no está claro que la acción gubernamental fluctúe en función del calendario electoral. 4. Los actores no convencionales y la acción pública. Más allá de la influencia que pueden tener los burócratas y los partidos sobre el proceso de creación e implementación de la acción pública, cabe resaltar el peso de los actores no institucionales provenientes de la sociedad civil y sobre las decisiones gubernamentales, según Burstein y Linton en 2002, su tesis menciona que esta cuestión ha adquirido una relevancia creciente en los últimos años, en un contexto de apertura del juego político, provocada por la creciente la creciente de Europa, ¿no? Y la descentralización de los estados europeos. Richardson en el 2000 también determina que las líneas de investigación se han centrado en los grupos de presión y en su relación con la adopción de medidas sociales, así como el papel creciente que desempeñan los movimientos sociales y la opinión pública sobre las políticas públicas sectoriales. Vamos a ver estos 4 puntos. Así rapidito, la teoría de grupos, los recursos de poder, contención y movimientos sociales, opinión pública y acción pública. La teoría de grupos.
La teoría de grupos en su versión norteamericana, ¿no? La teoría de grupos fue iniciada por autores estadounidenses como Truman en 1951 y Bentley en 1967. El punto de partida era el carácter pluralista y la política estadounidense, donde se supone que el Estado es un simple espacio político de confrontación entre grupos de ciudadanos que defienden sus intereses, considerando la neutralidad del Estado. Se espera que las relaciones de poder entre grupos vayan cambiando a medida que unos se vayan debilitando y otros reforzando. Por ejemplo, la relación de fuerzas entre consumidores de tabaco y empresas tabacaleras no es la misma hoy en día que hace 50 años. Ahora los consumidores pesan más allá en la toma de decisiones. Sin embargo, a finales de los años 60, Theodore Lowy, en 1969, en su libro The End of Liberalism, acusó a Estados Unidos de haberse convertido en un liberalismo de grupo de interés. Según Lowy, el crecimiento del Estado federal en Estados Unidos a raíz de la depresión del 1929 habría generado un crecimiento espectacular de las agencias burocráticas de todo tipo. Dichas agencias habrían recibido progresivamente más poderes en la toma de decisiones políticas en determinados sectores. Al ser prácticamente autónomas, esas agencias serían una diana fácil para los grupos de interés en todo el continente. Esta situación no habría ocurrido si en lugar de gestionar la acción pública a través de terceros, el Congreso hubiese asumido sus responsabilidades. El resultado de este proceso de abdicación de las instituciones políticas controlada por los representantes de los ciudadanos es que, según Lowy, Estados Unidos estaría viviendo una segunda república basada en la primacia de la voluntad de algunos sectores de la sociedad sobre el interés general. El clientelismo, ¿no?, generado por el propio sistema se vería reflejado de tres formas diferentes en función del tipo de política analizada. El caso de las políticas distributivas es muy esclarecedor. Se trata de las políticas que reparten ventajas materiales a grupos concretos, como por ejemplo contratos de obras públicas en ciertas empresas. En principio, estas políticas producen ganancias concertadas, ¿no?, y pérdidas que se diluyen socialmente. Por ello, en este ámbito, los grupos de interés suelen trabajar en armonía entre ellos, repartiendo las tareas. Cada uno se centra en un objetivo y se esfuerza en sacarle al máximo partido. El problema, subraya Lowy, es que los congresistas tienen un fuerte incentivo para aprobar esas políticas, ya que su reelección depende de gran medida de los fondos que podrán conseguir por parte de las empresas que favorece. Esta dinámica favorece a los apoyos mutuos entre políticos y empresas. ¿Por qué, profesor? Para que cada uno apoye el programa de los demás y hacerse con los recursos públicos. Según Lowy, la imagen del contexto del comedero de cerdo es la mejor caracteriza, ¿no? Es lo mejor que se caracteriza este tipo de programa, ya que cada actor tiene interés en vaciar el comedor sin preocuparse por los recursos.
Quiere decir que las políticas reguladoras son otra vía de entrada de los intereses privados en el sistema de toma de decisiones colectivas. Estas políticas regulan un cierto ámbito como el derecho del trabajo o la regla de emisión del famoso CO2. Constriñen la acción individual y colectiva autorizando o desautorizando ciertas clases de comportamiento. Por ello, tiende a generar ganadores y perdedores. Por ejemplo, un simple cambio de norma de seguridad en la legislación sobre el equipamiento de los coches y pueden tener grandes consecuencias sobre los costos de producción de las empresas fabricantes. Quiere decir que si consigan imponer sus normas como normas estándar, no tendrán que modificar nada, mientras que las tengan que realizar cambios en su proceso de fabricación, perderán tiempo y dinero. Por ello, las políticas reguladoras suelen generar coaliciones de grupos de interés y negociaciones para presionar directamente al legislador, para que adopten reglas a favor de las compañías implicadas y por su parte los legisladores no siempre disponen de la información necesaria y se deja influenciar por los grandes grupos que les presionan. Al final, las decisiones suelen tomarse por consenso, lo que no significa que se trate de decisiones que beneficien necesariamente a la ciudadanía. Por último, las políticas redistributivas en las políticas que permiten repartir mejor la riqueza entre ciudadanos. En este caso, intervienen otro factor, que son los grupos de interés de clase y o étnicos que piden mejorar para sí mismos. El carácter ideológico del debate suele ser más pronunciado que en los dos primeros casos, y los bienes redistribuidos no tienen por qué ser únicamente monetarios. Los derechos civiles, el reconocimiento de grupos específicos o la mejora del sistema de salud entran también en este marco. Estas políticas suelen ser gestionadas de forma más centralizada y en este caso el gobierno va a actuar, pero va a actuar más por motivos ideológicos que bajo la presión de un grupo concreto. A diferencia de las políticas distributivas, tanto el costo de los programas redistributivos como el de sus beneficios son difusos. Por una parte se basan en la recaudación de los impuestos y de las tasas y por otro están pensados para ayudar a colectivos amplios, ¿no? Como mujeres, inmigrantes y negros. B. Los recursos de poder. En su versión europea, ampliamente dominada por el papel centrado, ¿no? Por este papel central del Estado, ¿no? El estudio de los grupos de presión se ha centrado más en las interacciones de las clases sociales con el propio aparato del Estado y no tanto con sus agencias administrativas semi-autónomas. La teoría de los recursos de poder desarrollada por el sueco Walter Korpi es una de las primeras teorías que intenta analizar la relación entre grupos de intereses, ¿no? O de interés y políticas públicas, pero añade un elemento importante que son los grupos de presión. Todo ello en el contexto de la lucha de clases para la creación de un estado de bienestar. En su estudio sobre el auge del estado de bienestar, Korpi se pregunta por qué un mismo movimiento ha dado lugar a tantos modelos de protección social en los países occidentales. Para contestar esta pregunta,
Corpi identifica como variable dependiente la consecución de un proceso de desmercantilización que permita que la supervivencia de los individuos no dependa únicamente de su fuerza de trabajo, sino de otras variables como las políticas sociales. La desmercantilización varía en función del grado de intensidad de las políticas y de su cobertura. Corpi se basa en un estudio comparativo e histórico de los recursos del poder al alcance de los actores sociales. Por un lado, los actores, ¿no?, que reclaman más políticas sociales disponen de recursos como, por ejemplo, la capacidad de movilización, el número de afiliados o el acceso de sus propios medios de comunicación. En una palabra, cuentan con la posibilidad de organizar acciones colectivas. Por el otro, los actores que disponen de los medios de producción suelen acumular mucho poder económico, social e incluso político. Sin embargo, son poco numerosos. Según Corpi, existiría una relación entre la organización del movimiento obrero y su capacidad para obligar al Estado a producir políticas de bienestar. Un movimiento fuerte y organizado tiene más recursos de poder para presionar. Según este autor, la irrupción en la política decimonónica de los movimientos sociales permitió poner en marcha políticas sociales que respondían a amplios ciclos de protesta. El gran éxito del movimiento obrero consistió precisamente en el cambio de la estrategia que permitió convertir una posición económica en conflicto político, pasando de la manifestación callejera a la negociación institucional. En un primer momento, los sindicatos obreros decidieron proponer a la clase propietaria la paz social a cambio de política de bienestar. Cada bando habría ganado seguridad y capacidad productiva. En una segunda fase, las alianzas estratégicas de los movimientos obreros son actores provenientes de otras clases sociales, como los agricultores o la clase media. Permitieron lanzar y asentar la hegemonía de los partidos socialdemócratas en algunas áreas geográficas. Sí, contención y movimientos sociales. Wow, el tiempo nos gana. Vamos así, voy a ser preciso. Contención y movimientos sociales. A diferencia del estudio de los grupos de interés, el análisis del impacto de los movimientos sociales sobre la acción pública se ha homogeneizado considerablemente en los últimos años. Aunque todavía poco explotada en España, esta línea de investigación novedosa abre interesantes perspectivas teóricas al juntar el estudio de los movimientos sociales y de las políticas públicas. Ante todo, cabe resaltar que el uso de la acción colectiva se ha normalizado y ya no es monopolio de determinados grupos sociales. Hoy en día, los cuadros, las enfermeras, los jubilados o incluso los pares de alumnos son activistas potenciales que pueden retar a las instituciones a través de la movilización social. Y esa es la razón por la cual algunos autores hablan ahora de sociedad del movimiento de protesta, según Meyer y Taggart en 2001. Opinión pública y acción pública. En las democracias contemporáneas, buena parte de los debates políticos tienen un lugar en un espacio público, ¿no? En su teorema de Habermas en 1981, donde la voz populi está omnipresente a través de la prensa, la radio, la televisión, internet y los sondeos de opinión. El concepto de espacio público, tal y como lo define Habermas, es el equivalente de un
ágora virtual que apareció en los principios de la Ilustración a raíz de la organización de encuentros políticos en casa de nobles influyentes. Con la aparición de la prensa y el desarrollo de los medios de comunicación audiovisuales, el espacio público ha ido creciendo hasta convertirse en un lugar donde circulan y se intercambian las ideas, noticias y opiniones sobre un amplio abanico de temas. Por esta razón, en la teoría de Dominic y Walton, en 1991, prefiere hablar de espacio público mediatizado como parte esencial de la democracia contemporánea. De alguna forma, se entiende que en los regímenes representativos el espacio público es vital y que los sondeos son particularmente relevantes para mantener un vínculo entre las preferencias de los ciudadanos y las élites políticas. En resumen, la naturaleza de los asuntos tratados es fundamental para entender estas dinámicas. Salvo excepciones, las élites políticas suelen liderar el proceso, aunque puedan sufrir la presión de la opinión en un momento determinado. Dicho esto, la investigación sobre el impacto de la opinión pública se enfrenta en dos escollos importantes. En primer lugar, a veces resulta muy complejo saber si la opinión pública moldea la acción pública o si al contrario son las políticas de gobierno las que influencian la opinión pública. Y esto se trata pues de una relación circular parecida a la de la gallina y el huevo. El segundo sesgo es que los sondeos se suelen llevar a cabo precisamente sobre asuntos que interesan al público y lo que reflejaría una falsa imagen de la voz del pueblo. Muy bien, dejo esta frase, ¿no? Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible y los políticos por hacer imposible lo posible. Bertrand Husserl, escritor y filósofo inglés. Muchas gracias Cames, gracias a cada uno de ustedes, que Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes.